Bien. En el texto de todas las prácticas que vayan a hacer, yo lo redacté de una manera que fuera lo más realista, ¿sí? Al final de cuentas, si a ustedes les toca trabajar en esta parte de automatización o programar algo en un PLC, tengan por entendido que la persona para la que le vayan a hacer ese trabajo de automatización o la empresa en la que vayan a trabajar, las personas con que ustedes van a tener contacto probablemente no tengan ese nivel técnico, ¿sí? Es decir, la persona no les va a decir, utiliza un sensor de presencia, utiliza una electroválvula, utiliza un pistón, utiliza un motor. Ellos simplemente les van a dar el problema como tal y qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Pero de una manera general, no con un texto técnico, ¿sí? Entonces, los textos que yo utilicé en las prácticas son de ese estilo, no hablo de sensores, bueno, en algunos sí digo sensores de presencia y todo eso, pero ustedes tengan por entendido que en esta materia ustedes lo que van a hacer, van a generar el código de programa, el diagrama escalera que solucione eso. Ustedes lo van a simular utilizando interruptores, o sea, dependiendo del tipo de sensor que vayan a utilizar, pues es un sensor de señal digital o de señal analógica. En este caso, en las primeras prácticas, son únicamente sensores digitales, de los que aceptan un bit, es decir, 0 o 1, encendido o apagado. Y ustedes los van a simular con interruptores, es decir, un sensor de presencia, ¿qué es lo que hace? Simplemente manda un voltaje. Si detectó algo, va a mandar un voltaje de 24 volts. Y ya eso el PLC lo acepta como un uno lógico y pues ustedes en su programación ese uno lógico va a ser algo. ¿Sí? Entonces los sensores que van a utilizar ahorita, bueno, no van a utilizar como tal, pero van a simular. Pues. Y tengan entendido que los sensores trabajan así, los sensores de presencia. Cero lógico significa que no está detectando nada, un no lógico significa que está detectando algo. ¿Y cómo lo van a simular? Así como nosotros presionamos el botón, así como en el simulador yo les dije, si presiono este interruptor cero del PLC, pues va a activar algo. Bueno, el que ustedes presionen en la parte del simulador ese botón, pues simplemente ya se acepta que ahí el sensor está mandando esa información. ¿Sí? Entonces, como tal, no es que vayan a utilizar sensores, simplemente van a simular y se da ya por entendido que independientemente de qué tipo de sensor sea, infrarrojo, inductivo, capacitivo o ultrasónico, lo que va a mandar ese sensor simplemente va a ser un voltaje de 24 volts si detecta algo, 0 volts si no detecta algo. ¿Sí? Entonces, los textos de las prácticas yo los redacté de esa manera para que ustedes entiendan y el hecho de que cuando ustedes estén programando ese interruptor, esa bobina, ese normalmente cerrado que ustedes están programando en el lenguaje, en el diagrama escalera, en el PLC, pues va a ir conectado a un sensor que simplemente les va a mandar 0 o 24 volts. Tan fácil como eso. ¿Sí? Entonces, esa parte de ahí, como dices tú que tuviste duda, yo sé que iban a tener problema con eso, porque ustedes no tienen esa área de electrónica. Pues ya en electrónica, un estudiante de electrónica ya está acostumbrado pues, a entender que un interruptor o una señal de voltaje puede venir de cualquier tipo de sensor. ¿Sí? Entonces, esa parte yo sé que puedan tener problemas, entonces simplemente se simula, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo les decía en la práctica 1, el sensor A, el sensor B, son interruptores. ¿Sí? Que aceptan una señal de voltaje, un 1 lógico significa que detectó la presencia del objeto, un 0 lógico significa que no hay ningún objeto detectado, solamente eso. ¿Sí? Entonces no sé si con eso les queda ya claro. Con eso queda claro lo acerca de los sensores. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. También quería comentarles otra cosa. La parte de programación. La parte de programación yo sé que ustedes no la traen porque nunca han estado en contacto con esa parte al ser estudiantes de industrial, pues no tienen mucho conocimiento de la parte de programación. A lo mejor habrá alguno que haya estudiado, no sé, en un CBETIS, en la especialidad de computación y conozca un poco de programación de alto nivel, o sea, programación de C++, C#, Java, Basic, cualquier lenguaje de programación, ¿no? Si alguno de ustedes ya
ya programado o sabe programar ese tipo de lenguaje, pues en el lenguaje escalar se les va a facilitar, lo van a entender, de hecho lo van a poder relacionar y eso lo van a ir haciendo poco a poco, ¿no? Para las personas que nunca han programado, quería explicarles yo un poquito, unas técnicas, por así decirlo, o pasos que pueden realizar para que se les facilite. ¿Sí? Son cosas muy lógicas, pero muchas veces las damos por hecho o en ocasiones eh, las damos por entendido y simplemente no las aplicamos. Son cosas muy sencillas, ¿no? Para empezar, para mí, en lo personal, la programación requiere mucha experiencia. La programación es algo que se va cultivando en base a experiencia. Conforme ustedes vayan practicando y vayan realizando todas esas prácticas, sin que se den cuenta, van a ir relacionando o van a ir agarrando o aprendiendo esa experiencia y poco a poco se van a ir dando cuenta cómo van a empezar a programar solo y cómo van a empezar a entender lo que viene siendo cómo funciona el PLC y cómo programarlo. Sí, pero eso es algo que se va a dar conforme a la práctica, conforme vayan empezando. Yo ahorita como tips, lo que yo les puedo dar utilizando el método POLIA, que consiste en realizar una serie de pasos para solucionar un problema. Yo les voy a hablar de una metodología muy sencilla que aplica para un montón de cosas, no solamente para la cuestión de programación. Si ustedes, por ejemplo, quisieran diseñar alguna máquina para automatizar un proceso de una línea o algo así, hay una serie de metodologías que se pueden seguir para solucionar ese problema. El primer paso que yo siempre que doy y que va a venir en cualquier metodología de diseño, de cualquier área, de cualquier tipo de máquina, siempre va a ser, el primer paso es entender el problema. Como les digo, son pasos muy sencillos que muchas veces los obviamos, pero son muy importantes. Y es lo que ahorita les comentaba acerca de la de redacción del texto. Si a ustedes les toca trabajar en esta parte de automatización y se enfrentan o les pide a alguna empresa o algún particular que automaticen algo, lo importante siempre es entender el problema. Porque como les digo, esa persona no les va a dar información técnica, no les va a hablar de sensores, de motores, de PLC, de actuadores, no les va a hablar acerca de eso, simplemente les va a decir, este es mi proceso, quiero automatizarlo lo más que se pueda y a un costo razonable, ¿sí? Entonces, lo primero que siempre se tiene que tener es entender el problema. Es sumamente importante para que no se pierdan al momento de realizar la programación. En el caso de las prácticas que yo estoy redactando, también es importante que entiendan cuál es el objetivo de esa práctica que le estoy dando yo y cuál en sí qué es lo que nos está pidiendo esa práctica. ¿Sí? Entonces, el primer paso es que entiendan el problema. ¿Sí? Entiendan la práctica, lo que les estoy pidiendo y lo que tienen que desarrollar. Otra cosa también importante es que la programación en ocasiones no sale a la primera. También en la mayor parte del tiempo es a prueba y error. Es decir, tú entiendes el problema, realizas una serie de código, unas instrucciones, unas líneas en lenguaje escalera, lo simulas, te funciona, muy bien. Si no, pues tienes que modificar algo o tienes que nuevamente regresarte y ver, bueno, qué es en sí lo que me está pidiendo el problema o qué es lo que tengo que hacer para solucionarlo. ¿Sí? Entonces, el primer punto es siempre entender el problema, qué es lo que te están pidiendo que hagas, ¿sí? El siguiente punto es delimitarlo, ¿sí? El primer punto, yo les decía, esta es una metodología que pueden buscar en internet y hay cientos de metodologías diferentes para entender o desarrollar algo. Un ejemplo típico, por ejemplo, en los problemas de física, de dinámica, de estática, de todo eso, de electromagnetismo incluso, en ocasiones se da un texto que explica qué es lo que se te está pidiendo. ¿Sí? Entonces, siempre como metodología, lo primero es entender el problema. Por eso les digo, estas metodologías funcionan no solamente para la cuestión de programación, incluso para resolver un problema de dinámica que viene todo un texto planteándote la situación real, pues tienes que entender qué es lo que te está pidiendo y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, el primer paso siempre es entenderlo. El segundo es delimitarlo. Una vez que han entendido el problema, ustedes pueden delimitarlo en problemas más pequeños o subproblemas, por así decirlo. Eso les va a permitir que al momento de programar
ustedes vayan solucionando pequeñas partes de lo que les está pidiendo. Y una vez que hayan solucionado todas esas pequeñas partes, pues ya ustedes habrán resuelto el problema, ¿sí? Entonces, es entender el problema, luego delimitarlo. De ahí siguen otra serie, un montón de pasos, pero para la cuestión de programación, para mí estos dos son los más principales, ¿sí? Si nosotros quisiéramos diseñar o automatizar una línea de producción, delimitar el problema sería o va relacionado, si hiciéramos esa analogía, con decir, bueno, el proceso de fabricación de este producto consiste en todas estas fases y bueno, voy a delimitar el problema de tal manera que voy a primero solucionar o voy a primero automatizar esta primera fase del producto. Ya una vez que automatice eso, me voy a la siguiente fase del producto y lo automatizo, ¿sí? Entonces, delimitar el problema, eso significa. Sí, o sea, si vas a automatizar una línea de producción, pues lo divides en pequeñas fases o en pequeñas componentes o partes de todo un proceso y vas automatizando cada uno de ellos. Una vez que hayas automatizado todas esas fases, pues ya automatizaste la línea por completo, ¿sí? Y bueno, para el diseño de una máquina o automatización de una línea de producción, después de delimitarlo, siguen otros pasos como búsqueda de información, el marco teórico, es decir, qué componentes voy a utilizar. Voy a utilizar un PLC, ok, ¿qué modelo de PLC? Gama media, perdón, gama baja, gama media, gama alta, ¿de qué empresa? ¿Sí? ¿Qué sensores voy a utilizar? ¿Qué actuadores? Entonces, para automatizar, de ahí, después de delimitar el problema, viene una serie más de pasos, ¿sí? Pero eso ya es otra cuestión y yo esto lo quiero dar más que nada para darles tips a ustedes en la cuestión de programación, ¿sí? Entonces, para explicar estos dos métodos y resolver un problema, voy a redactar un texto, voy a solucionar, voy a programar lo que viene siendo un problema así como los que pongo en la práctica. Denme chancita nomás para redactarlo en la computadora. Y lo voy a solucionar siguiendo estos dos pasos, sobre todo el de delimitar, ¿no? Eso es sumamente importante y les va a ayudar un montón en las prácticas. Déjenme abro aquí el Word y creo el texto. Vamos a hacer un proceso, vamos a programar, voy a hacerlo como ejemplo, un proceso de llenado de producto, algo sencillo. Voy a ponerles entonces en pantalla un texto que redacte rápido, ¿no? Vamos a hacer esta práctica. Bueno, yo la voy a revisar, ¿no? Es este problema. Se requiere automatizar un proceso de llenado de líquidos en un envase, ¿sí? O sea, de cualquier tipo de envase, de cualquier tipo de líquidos. ¿El proceso en qué consiste? No nos estamos metiendo con nada con lo que viene atrás de este proceso, solamente nos estamos enfocando a la parte de llenado. Antes de esta parte de llenado puede venir de otras partes o de otros procesos, de otras máquinas, perdón. Y después del llenado pueden venir otros procesos también de automatización, pero por lo tanto nosotros nomás nos vamos a enfocar a este. Y es donde yo les decía, pues si se automatiza una línea de producción de lo que sea, se tiene que subdividir en pequeñas máquinas o en pequeños procesos que se tienen que automatizar, ¿sí? Entonces, dice, este proceso requiere de un sensor que detecte el envase
un sistema que detenga el envase para iniciar el proceso de llenado, y una vez finalizado este llenado, pues que pase el siguiente envase. Es un sistema de llenado donde básicamente vamos a tener que un sensor que detecte que venga este envase vacío. Debe haber un mecanismo que detenga ese envase para que inicie el proceso de llenado. Es decir, este puede venir de una banda transportadora que todo el tiempo esté moviendo envases vacíos, pero cuando se detecta un envase vacío, pues tiene que haber un mecanismo o algo para que ese envase pues, no se vaya de paso vacío, sino que se detenga y empiece el proceso de llenado, ¿no? Este proceso de llenado, pues bueno, va a tener su electroválvula que permite el paso del líquido, ¿no? Es decir, cuando se detecte que hay un envase vacío, debe mandarse una señal a la electroválvula para que permita que el líquido pase de algún contenedor más grande a ese envase. Tienes que tener también un sensor de nivel para determinar cuándo el envase se llenó al nivel que tenga que llenarse para que pues, no se derrame este líquido, ¿no? Entonces tienes que tener un sensor de nivel también. Una vez que este envase ha sido llenado, pues debe haber algún mecanismo que permita que ese envase que ya ha sido llenado, pues pase al siguiente proceso, que pueda ser lo que viene siendo la parte de la tapadera. Sí, dependiendo del tipo de envase, pues va a ser un tipo de tapadera diferente, ¿no? Y al mismo tiempo permita que venga una lata vacía para llenarse. Entonces es un sistema donde no sé, una banda transportadora que viene en envases vacíos, se detecta un envase vacío, ese envase vacío se detiene, se empieza el proceso de llenado, el sensor de nivel determina que el envase está lleno, entonces ese mecanismo que detiene ese envase que ahora ya está lleno, pues le permite que pase al siguiente parte del proceso y al mismo tiempo que un envase vacío llegue a ese punto de llenado para que empiece ese proceso, ¿no? Entonces es un problema de automatización así bastante sencillo. El texto está bastante ambiguo, porque al final de cuentas así es lo que se van a encontrar en la realidad. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a programar eso. Vamos a hacer eso con el PLC, con el Simatic, el Soul Machine. Vamos a programarlo. Entonces, la primera parte de entender el problema, pues ya lo expliqué. Ya dijimos qué es lo que se quiere o se pretende hacer, que es la parte de automatizar únicamente el llenado. No nos estamos metiendo con lo que viene atrás de ese proceso, ni lo que va a seguir después de ese proceso. Solamente queremos automatizar esa parte del llenado, ¿sí? Y ya definimos y ya entendimos qué es lo que ocupo. Lo voy a poner aquí, ocupo un sensor de presencia, lo voy a poner como SP, que detecte que hay una lata, ¿sí? Ocupo un sensor de nivel. Un sensor de nivel que determine si la lata está llena o no está llena. Ocupo un mecanismo o algo que me detenga esa lata. Ahorita yo lo voy a colocar como un pistón neumático. ¿Sí? Simplemente un pistón. Está en la mesa donde viene la banda transportadora, donde vienen los envases, y simplemente un pistón que cuando mete la señal se interponga de esta manera, de tal forma que la lata frene aquí. ¿Sí? De tal manera que la lata frene aquí y empieza a llenar. La lata se llenó, el pistón se cierra. Bueno, no me están viendo la mano aquí. Es algo así. Este es el pistón, aquí viene la lata, ¿sí? Entonces, cuando la lata es vacía, el pistón sale y se frena aquí. La lata está llena, el pistón se retrae y el envase continúa su camino, ¿sí? Puede ser algo tan sencillo como eso. Entonces, tenemos el sensor de presencia, vamos a ocupar el sensor de presencia que detecte la lata, vamos a ocupar el sensor de nivel para determinar si la lata está llena o no está llena. Necesitamos el pistón que va a detener la lata vacía. Necesitamos también la electroválvula, que es la que permite que el líquido llene. Le voy a poner así, le voy a poner SN, sistema de llenado, ¿no? O llenado le voy a poner así. Simplemente es una electroválvula que cuando mandamos la señal es como si fuera una llave. Veanlo de esta manera. Este actuador, que es una electroválvula, es como si fuera una llave de su casa. Cuando le mandamos la señal para que abra, abre la llave, fluye el líquido. Mandamos una señal para que corte, la llave se cierra. Tan fácil como es. ¿Sí? De hecho, el pistón ocupa también una electroválvula. Recuerden que los pistones neumáticos o hidráulicos funcionan con fluidos.
Un fluido puede ser el aire, que en este caso cuando es neumático, y cuando es hidráulico es aceite. Entonces, ¿cómo funciona un pistón? Con una electroválvula, que simplemente es una llave que permite o no el paso de aire. Solamente es eso. Ahí no lo puse, pero voy a poner también una luz de trabajo. O sea, que cuando esté el proceso de llenado, que encienda una luz indicando a nosotros que ese envase se está llenando. Si esa luz está encendido y el envase no se está llenando, es porque no hay líquido. ¿Sí? O sea, los tanques contenedores de ese líquido se acabó, entonces se tiene que volver a llenar, no sé, algo así. Y un paro de emergencia. Siempre, en cualquier máquina o en cualquier proceso industrial, tenemos que tener un botón de paro de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los componentes que yo necesito, básicamente, para hacer este proceso. ¿Sí? No está redactado bien, perdón, no está bien redactado en el texto, porque como les digo, a veces es ambiguo, ¿no? A veces la solución o los problemas de esos de automatización son bastante ambiguos porque no se meten con lo que viene siendo cuestiones técnicas, ¿no? Las personas o los clientes en ocasiones. Bien, una vez hecho eso, ya entendimos el problema, ya entendimos qué es lo que necesitamos, ¿sí? No significa que esto que les estoy proponiendo yo sea la única solución para hacer un proceso de llenado. Hay muchos tipos de soluciones, y pero esta es la que se me ocurre ahorita para realizarlo eso y que sea sencillo. Porque todo esto que vamos a hacer aquí se va a utilizar únicamente bobinas e interruptores. No vamos a necesitar timers, ni contadores, absolutamente nada de eso. Esto que está aquí es una solución muy fácil de esto que puede ser una analogía a la práctica 1. ¿Sí? Bien, una vez entendido el problema, ahora lo que tenemos que hacer es delimitar. Y la parte aquí de delimitarlo en la cuestión de programación, para mí es importante. ¿Por qué? Porque yo voy a subdividir ese problema, esa parte del llenado de ese envase, yo lo voy a subdividir en problemas más pequeños, que yo los voy a programar y los voy a solucionar. ¿Sí? Y todo eso es en base a lo que yo entendí del problema. ¿Sí? ¿Qué entendí primeramente? Que nosotros necesitamos un sensor de presencia. Para empezar, el sistema de llenado no debe funcionar si no hay un envase. Si no hay un envase vacío, no debe de abrir esa electroválvula para abrir líquido. Tampoco el pistón debe estar bloqueando la banda transportadora si no hay ningún envase vacío. Sí, el sensor de nivel, pues es un sensor de nivel, no va a estar trabajando porque no hay nada. Entonces, todo parte de que este sensor de presencia nos va a dar a nosotros la pauta para que inicie nuestro proceso de llenado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar el proceso? Como lo expliqué ahorita. El sensor de presencia detecta lo que viene siendo, detecta una lata vacía. Lo voy a poner aquí. Incluso voy a plasmar la parte de programación así, el bosquejo, y después lo llevamos al simulador. Entonces, un sensor de presencia simplemente es un sensor digital de dos posiciones, de dos estados. 0 significa que no hay ninguna lata, 1 lógico significa que hay una lata. Entonces yo lo simulo con un interruptor, porque un interruptor acepta solamente dos estados. Donde si el interruptor está abierto, significa que no hay lata. Si el interruptor está cerrado, o sea, hay contacto, significa que hay una lata. Entonces, si hay una lata vacía, significa que el proceso de llenado tiene que empezar. ¿Y qué es la primera parte del proceso de llenado? Primeramente, que el pistón salga y detenga esa lata. Sí, porque queremos que esa lata se quede fija en esa posición donde está la electroválvula para que empiece a llenar. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer ese sensor de presencia, lo voy a poner aquí, pues primeramente tiene que activar el pistón. ¿Sí? Esta es la bobina, la salida que detecta el pistón. También se me hacía falta aquí, en esta parte, definir que esto de aquí es una entrada. Esto de aquí es una entrada. El paro de emergencia también es una entrada porque es un botón. ¿Sí? Esta luz de trabajo es una salida. Esta parte de llenado también es una salida, es una electroválvula que se activa o se desactiva. El pistón también es una salida.
¿sí? Esto también es importante definir de lo que yo ocupo, quiénes son entradas y quiénes son salidas, ¿sí? Entonces, el pistón es una salida, entonces va ligada a una bobina, porque el pistón se va a activar con una señal eléctrica a la electroválvula y la electroválvula pues, va a permitir el flujo de aire, ¿no? Para que el pistón abra o cierre. Bien, entonces, la primera parte del problema, dijimos, hay una lata, se activa este interruptor, tiene que activar esta bobina para que el pistón simplemente detenga la lata, ¿sí? Tan sencillo como eso. De ahí, bueno, lo voy a poner aquí como otra parte del problema. De ahí, una vez que el pistón ya salió, hay una lata, empieza el proceso de llenado, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que activar esta salida, el proceso de llenado, ¿sí? Y eso va a ocurrir cuando el sensor de presencia detecte una lata. ¿Qué significa? Que este sensor de presencia activa tanto a ese pistón como también tiene que activar el proceso de llenado de esta manera, ¿sí? ¿Por qué dejo espacios aquí en blancos? Porque yo sé que aquí después voy a tener que meter otras cosas, ¿sí? Entonces, para no estar haciendo borrones y todas esas cosas, lo pongo así. Entonces, viene la lata, el sensor la detecta, se activa el pistón, al mismo tiempo se activa la electroválvula para que empiece el llenado de líquido. ¿Cuándo va a terminar ese llenado de líquido? ¿Qué tanto va a estar activo esto de aquí? Pues aquí no lo vamos a hacer con un timer, no va a ser por tiempo. El que va a dar la pauta cuando se va a determinar, se va a detener esto de aquí. ¿Quién es? Es el sensor de nivel. Este sensor de nivel todo el tiempo va a estar apagado. Este sensor de nivel se va a activar una vez que el líquido de la lata llegue hasta cierto punto, que es donde ya la lata se determina que está llenada por completo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el sensor detectó una lata, enciende y va a permanecer encendido hasta que se active. Entonces, de alguna manera, esto de aquí tiene que cortar la señal de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos un normalmente cerrado. ¿Por qué? Un normalmente cerrado indica que cuando este sensor esté mandando 0 volts, aquí realmente va a estar conectado. Y cuando este sensor se active, lo que va a pasar, se va a abrir. Es decir, un normalmente cerrado es una negación, es un inversor, es un contrario. Recordemos, este sensor de nivel se va a activar cuando se llegue al nivel de la lata de que esté lleno. Entonces, antes de eso, va a estar apagado. Y cuando esté apagado, pues queremos que siga llenando. Una vez que se llenó la lata, esto se va a prender y queremos que esto se apague. ¿De acuerdo? Entonces, este sensor, este SN, que es el sensor de nivel, pues va a hacer que simplemente el proceso de llenado termine. Luego, una vez que el proceso de llenado terminó, ¿qué es lo que tiene que pasar con este pistón? Este pistón se tiene que desactivar para que permita que esa lata llene, se vaya al siguiente proceso y llegue una lata vacía. Entonces significa que esto también lo tenemos que desactivar. Una vez que el sensor de nivel ya nos determine que la lata se llegó a ese nivel, a cierto nivel, pues este pistón se tiene que desactivar. Entonces aquí tengo que colocar exactamente lo mismo, de esta manera. De tal forma que llega la lata, este sensor se activa, el sensor de nivel está vacío porque la lata viene vacía, pero como es un normalmente cerrado, permite que pase voltaje. Entonces, detectó lata, viene el voltaje, este está desactivado, llega voltaje, el pistón bloquea. Al mismo tiempo, detecta voltaje, perdón, el sensor de presencia detecta lata, entonces aquí hay voltaje, este está desactivado, pero como es normalmente cerrado, permite el paso de voltaje. Inicia el proceso de llenado, ¿sí? Entonces, como está la lata, como el sensor de nivel no, la lata sigue estando vacía, pues el proceso de llenado se mantiene. En el proceso de llenado, el líquido llega hasta cierto nivel de la lata donde el sensor de nivel se activa, porque ya la lata está llena. Entonces, esto se activa, se abre, se cierra la electroválvula entonces y al mismo tiempo el pistón simplemente se cierra, regresa a su posición normal, permitiendo que la lata continúe con la siguiente parte del proceso. Con estas dos líneas de programación ya nosotros ya solucionamos esa parte.
la parte del llenado, ¿sí? Ahora nomás lo que nos hace falta es programar la luz de trabajo y la parte del paro de emergencia. Voy a empezar con la parte del paro de emergencia. ¿Qué es un paro de emergencia? Paro de emergencia es simplemente un botón que una vez que se presione tiene que desactivar absolutamente todo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el paro de emergencia normalmente nunca está activo, ¿sí? Y cuando yo lo presiono, tiene que apagar todo. Entonces, coloco aquí un normalmente cerrado también. Cuando se activa el paro de emergencia, porque siempre está desactivo, cuando está desactivado no interfiere en la línea de programación, pero una vez que yo lo activo, que presiono ese paro de emergencia, abre aquí, de tal manera que abre el pistón, como para, no, para impedir que pase algo, ¿no? O sea, al mismo tiempo también tiene que desactivar la parte de llenado. Es un paro de emergencia, también queremos que desactive esta parte de aquí, para que no se derrame líquido ni quede nada ahí, ¿sí? Entonces, esto es el paro de emergencia. Ya con esto ya solucionamos la parte del paro de emergencia. Luego de ahí, la luz de trabajo. Esta luz de trabajo, ¿cuándo va a estar encendido? Va a estar encendido siempre que se esté llenando, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando esta parte del proceso esté llenando, pues queremos que la luz de trabajo esté activa. Entonces la pongo así, luz de trabajo, un interruptor que dependa del llenado, así. Cuando esa electroválvula esté activa, pues esa luz de trabajo va a estar activa. Cuando se desactive esa electroválvula, pues el foco este también va a apagar, ¿sí? Eso también se me había pasado la clase pasada, perdón, haberles explicado, que estos interruptores, por lo general, los conectamos con las entradas físicas, pero no significa que también podemos conectarlo o enlazarlo a una salida. Este interruptor aquí va a depender de esta salida. Cuando esta bobina esté activa, también va a activar a este de aquí. ¿Sí? Entonces también se puede programar de esta manera. Y según yo con esto, ya quedó solucionado ese problema con esas tres líneas de programación. De hecho, se puede solucionar aún con menos líneas. De hecho, este problema se puede hacer en una sola línea. Y lo voy a hacer así porque también tengo que explicar ciertas cosas, lo que son las AND y lo que son las OR y cómo se programan en lenguaje escalero, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir haciendo ahorita y lo voy a ir explicando. Al principio ustedes cuando realicen las prácticas no se preocupen en tener menos líneas. No importa si lo solucionan en 20, 50, 100 líneas. Ustedes preocupense por primero solucionar el problema. Ya después analizan o ven la forma de poderlo simplificar, ¿sí? Entonces, este problema que está aquí, como les dije, únicamente son interruptores y bobinas. No ocupamos timer, no ocupamos contadores, no ocupamos nada de esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto de del problema este que estamos solucionando, pues es algo sencillo que quería utilizar únicamente esto. ¿Se pueden utilizar señales analógicas? Sí. ¿Se puede utilizar timers para solucionar este problema? Sí. Hay un montón de soluciones que se pueden crear y se pueden imaginar, ¿no? Pero en este caso yo estoy buscando algo que sea muy sencillo. Entonces, la parte de delimitar el problema es subdividir, pues, todo ese problema que se le está pidiendo, subdividirlo en problemas más pequeños. El pistón, ¿cuándo va a funcionar? Aquí está. El electroválvulo llenado, ¿cuándo va a trabajar? Aquí está. La luz de trabajo, ¿cuándo va a funcionar? Aquí está. ¿Sí? Entonces lo dividí en pequeños problemas que van solucionándose entre sí lo que me está pidiendo que automatice. Entonces la práctica uno que les estoy pidiendo lo pueden delimitar de esa misma manera. ¿Cuándo va a encender el motor? Bueno, primero solucionan el motor cuándo tiene que estar prendido y cuándo tiene que estar apagado. Y van colocando aquí lo que van necesitando dependiendo de lo que les pide el proceso. Luego, la luz de trabajo, cuándo va a estar encendida y cuándo va a estar apagada. Colocan esa bobina y van colocando aquí lo que van necesitando dependiendo del proceso. Lo mismo con la luz del paro de emergencia y el botón del paro de emergencia, ¿sí? Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, porque se ve más o menos fácil ahí. Sí, es que realmente es fácil. Los problemas de automatización o de programación no necesariamente tienen que ser complejos para solucionarlo. Por lo general, las soluciones más sencillas son las más eficientes. Entre más sencilla sea la programación que ustedes realicen, el programa va a ser más eficiente y va a ser más fácil
que no se cometan errores, por así decirlo. Eso siempre, eso es una regla. Entre más sencillo sea el código, va a ser mejor la solución. Siempre es así. Y luego depurarlo, o por ejemplo esto simplificarlo y reducirlo a menos líneas de programación va a ser también más fácil. Sí, ahorita lo voy a hacer eso también, de hecho. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a programarlo. ¿Sí? Entonces, vamos aquí con el programa, el simulador del PLC. Actualicé el programa y no sé esta cosa que me está pidiendo, pero ahí está. Inactivo, inactivo. Bien. Entonces, la configuración ya lo sabemos. Primeramente seleccionamos el PLC, el TM221C40R, es el que tenemos en la escuela. Le damos que sí. No voy a configurar las tarjetas de entradas y salidas, las entradas analógicas y salidas analógicas no las necesito, solamente voy a configurar esto. Luego nos vamos a la parte de programación y voy a escribir el código tal cual lo que tengo aquí en la hoja. Tenemos aquí un sensor, tenemos un normalmente cerrado, otro normalmente cerrado, luego tenemos una bobina. Ahí está, la primera línea de programación. Para insertar un nuevo escalón, o sea, para crear una nueva línea, por aquí debe de estar, insertar escalón. Le damos aquí y ya podemos insertar otra línea de programación. La segunda línea es un botón normalmente abierto, otro normalmente cerrado, otro normalmente cerrado y una bobina. Y luego insertamos otro escalón. Aquí está. Ese es un normalmente abierto y una bobina. Ahí está. Bien, ahora vamos a programar. Entonces, el sensor de presencia de la lata voy a configurarlo como la primera entrada, la 0. Ahí está. Entonces sería la I 0.0. Ese va a ser nuestro sensor de presencia. Incluso lo podemos poner aquí como comentarios, ¿no? Sensor de presencia, sí lo voy a poner. Ahí está. La siguiente es el sensor de nivel. Lo voy a poner como el I 0.1. Y vamos a poner aquí en comentario. Sensor de nivel. Ahí está. Luego el paro de emergencia lo voy a poner en la I 0.2. El pistón. El pistón vamos a utilizar la salida Q 0.0. Y en comentarios aquí le voy a poner. Está. Estos son los mismos de abajo, ¿no? En el programa que yo escribí aquí en el computador, en la hoja, son los mismos, son tal cual los mismos. Y este de aquí, ahora es la electroválvula. Vamos a poner la Q 0.1 y aquí en el comentario lo vamos a poner llenado. Y este de aquí es el paro, perdón, la dirección es la Q 0.1. Es el sensor de llenado. Está. Y aquí va a ser la Q 0.2, que es la luz de trabajo. Ahí está. Bien. Entonces, con eso, vamos a ver si funciona. Vamos a
Iniciar el simulador. Ok. Nos vamos a la parte de programación y le damos iniciar. Le damos que corre el PLC. Ahí está. Bien. Entonces, como yo les dije, estamos hablando de sensores de presencia, electroválvulas, pistones y todo eso, pero lo estamos simulando. Al final de cuentas, la electroválvula que estoy utilizando para el pistón es una electroválvula digital. Simplemente yo mando una señal y permite que ese pistón le entre aire y se extienda. Le quito la señal, entonces el pistón se retrae. ¿Sí? El llenado es una electroválvula. Si yo le mando voltaje, esa electroválvula abre, o sea, como si fuera una llave que permite que pase el líquido. Si yo le quito la señal, se cierra, entonces ya no permite que pase el líquido. Y los sensores de nivel, sensor de presencia, pues simplemente son sensores, pueden ser un sensor infrarrojo que va a mandar 0 o 24 volts. Sensor de nivel 0 o 24 volts. Y el paro de emergencia simplemente es un botón, ¿sí? Que manda 0 volts cuando está desactivado, 24 volts cuando está activado. ¿Sí? Y de esta manera yo lo simulo. Entonces, en el proceso de llenado, ¿cómo era? Aquí, si se fijan, todo está apagado. La luz de trabajo está apagada, el llenado está apagado y el pistón está apagado. ¿Por qué? Porque no se ha detectado lata. Entonces, supongamos que se detecta una lata, que el sensor de presencia determina que pasó una lata. Entonces, aquí, este sensor P, que es el 0.0, es el que yo tengo que activar. Lo activo. ¿Qué pasa? Se activa el pistón. El pistón acaba de bloquear la lata vacía para que no siga moviéndose, para que no siga desplazándose. La electroválvula se abre y empieza el proceso de llenado. La luz de trabajo está encendida porque nos está diciendo que la máquina está llenando ese envase. ¿Cuándo se va a terminar el proceso de llenado? Hasta que el sensor de nivel nos diga que la lata ya está llena. Mientras no nos diga que está llena, el proceso de llenado va a continuar. ¿Y quién es el sensor de nivel? La entrada 0.1. Es decir, que cuando esta entrada 0.1 se active, va a significar que la lata se llenó. Entonces, en ese momento, el proceso de llenado tiene que terminar. El pistón tiene que retraerse para que la lata llena continúe, se vaya de paso. ¿Sí? Y en cuanto se detecte una lata vacía, pues entonces otra vez se va a activar. Y la luz de trabajo también se tiene que activar porque ya no está llenando. ¿Sí? Entonces, si le damos clic aquí, ven cómo todo se apagó. Ah, perdón, le di al 2, el paro de emergencia. Es aquí. ¿Ven? Se apagó todo. ¿Por qué? Porque la lata ya llenó. ¿Sí? Eh, Bueno, aquí la parte de simulación es un poquito difícil porque el sensor de llenado, en cuanto llega, corta todo y de volada se va a apagar porque la lata se empieza a mover y la siguiente lata que viene vacía, ¿no? Entonces, ahí es el detalle con esta cuestión del simulador, que aquí son botones que permanecen encendidos todo el tiempo. No puedo cambiar en el simulador, no se puede poner otro tipo de botón. Pero bueno, eso lo voy a explicar después. Igual también me gustaría, como ya les había comentado en clases, voy a pedir permiso a la escuela para que me dejen ir al laboratorio para grabar un video y que vean cargando un programa ahí y cómo funciona, ¿no? Entonces, el paro de emergencia, ahora vamos a ver. Está el sistema de llenado, ocurre un accidente, alguna persona activa el paro de emergencia, el paro de emergencia es el 0.2, lo activa, pum, todo se desactiva, la luz de trabajo, la válvula de llenado se cierra, el pistón se retrae, porque ya el sistema está bloqueado porque ocurrió un accidente. Y no importa qué es lo que pase aquí, no importa con los sensores de nivel y lo demás, esto no va a encender, porque este paro de emergencia es para eso, es una cuestión de seguridad. ¿Sí? Entonces, con esto ya soluciono yo el problema, lo que me están pidiendo automatizar con estas 3 líneas de programación. ¿Sí? Es tan fácil como eso. Ahora, ya vemos que estas 3 líneas realizan lo que queremos, ¿sí? Ya vimos que está realizando lo que nos están pidiendo. Ahora sí podemos intentar simplificar. Y esta parte también de simplificar, quiero que entiendan algo. Si ustedes están llevando ahorita sistemas automatizados,
estábamos viendo lo que son las compuertas AND, OR, la NOR, la NAND, todas esas, la XOR también, ¿no? En lenguaje escalera también podemos utilizarlo como si fueran compuertas, ¿sí? De hecho, si ustedes entienden esa cuestión de circuitos lógicos, pueden programar el lenguaje escalera como si fuera una especie de compuertas. ¿Cómo se pone la compuerta AND en lenguaje escalera? Déjenme desactivo esto para que tengan la pantalla. ¿Cómo se simula la compuerta AND en un lenguaje escalera? Esta es la AND en lenguaje escalera. Sí, aquí está. Esta es la entrada A, esta es la entrada B y esta es la salida Q. Esta salida Q se va a activar únicamente si la entrada A y la entrada B están activas. Si esta está desactiva, automáticamente esto va a estar apagado. Entonces, esta es la AND. En lenguaje escalera, sino que ver como circuitos lógicos. Esta es la compuerta AND, porque estas dos condiciones tienen que estar verdaderas para que la salida sea verdadera. ¿Sí? ¿Cómo se programa la OR en lenguaje escalera? Se programa de esta manera. Esta salida Q se va a activar siempre y cuando A o B sea verdadero. ¿Por qué? Porque si A es verdadero, a esta compuerta le va a llegar voltaje por aquí. Si A no es verdadero, pero B es verdadero, pues el voltaje le va a llegar por aquí. Así, la corriente. Entonces, esta es la compuerta OR. ¿Sí? Entonces, cualquier problema de automatización, si lo pueden resolver utilizando así como si fuera un circuito lógico, pues después de ese circuito lógico pueden pasar a diagrama escalera. ¿Sí? Con la A y la AND y la OR pueden hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Y la NOT quién es? La NOT simplemente es el interruptor normalmente cerrado, que es lo que les digo, es un inversor, es un negador, es un no. Si este está activo, realmente lo que está pasando es un cero, porque se está abriendo. Si lo ponemos así. ¿Sí? Si yo mando voltaje a esto, esta bobina realmente se va a apagar. Si yo le quito voltaje a esto, lo que va a pasar con la bobina es que va a prender. Es contrario, es inverso. ¿Sí? Entonces, estas dos son las compuertas, si lo quieren analizar de esa manera. ¿Por qué lo digo esto? Porque ahorita les estaba comentando que las 3 líneas de programación que nosotros utilizamos para resolver este programa, pues se puede simplificar de hecho a una sola línea. ¿Por qué? Esta línea de programación y esta línea de programación son la misma. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí voy a detener esto? Si yo aquí utilizo, déjenme ver, creo que es esta. Aquí está. Esta se llama modalidad de derivación. Tengo que detener el simulador. Ok, ahí está. Entonces, ahí está. Okay. Esto de aquí es como le dije, es una compuerta on. Por regla, en cada línea de programación, o sea, cuando nosotros utilizamos el diagrama escalera y ponemos aquí una línea de programación, únicamente podemos tener una sola bobina. Es decir, yo no puedo venir aquí y poner otra bobina de esta manera. Así. Eso no se puede porque marca error. Así de este tipo, ¿sí? No se puede.
Solamente acepta una bobina. La única manera que en una línea de programación haya más de una bobina es colocándola de esta forma. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando esto se active, va a activar a ambas bobinas, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que se puede resumir? Porque estas dos líneas son la misma. Entonces, estas dos bobinas queremos que se activen con las mismas condiciones. Entonces, yo aquí simplemente puedo poner la misma, Q0.0, de esta manera. Y esta de aquí la puedo eliminar. La elimino. Y ahí está. Es exactamente el mismo programa. Cuando el sensor de presencia detecte una lata, el sensor de nivel esté vacío, el paro de emergencia está desactivado, la electroválvula de llenado va a encender y el pistón se va a cerrar al mismo tiempo. Aquí está. Entonces podemos simularlo para que vean que va a ser exactamente lo mismo. ¿Okay? Le damos aquí y va a ser exactamente lo mismo. Se detecta una lata, ahí está, perdón, es en el 0. Ahí está. Ahí está. Detecta una lata, se activa el 0, encienden las 3. La luz de trabajo, la parte de llenado y la parte del pistón. La lata se llenó, se apagan los 3 porque ya no está llenando. El llenado se cierra el electroválvulo porque la lata ya está llena. El pistón se retrae para que la lata llena se vaya al siguiente proceso y acepta una lata vacía. ¿Sí? Llega una lata vacía, se activa todo, paro de emergencia, todo se apaga. ¿Sí? Entonces es el mismo funcionamiento. Y esta parte de aquí, esta línea también se puede simplificar. ¿Por qué? Porque la luz de trabajo va a estar encendido siempre que el llenado esté encendido. Y el llenado va a estar encendido cuando estas 3 de aquí estén encendidas. Entonces significa que yo puedo colocar otra línea de derivación, esta de aquí, modalidad de derivación en mayúscula, lo ponemos aquí, hacemos clic aquí, hacemos clic a la bobina que nos interesa y la colocamos aquí. Aquí coloco la dirección que sería la Q0.2, ¿está? Esto de aquí lo elimino. Me está pidiendo que actualice. Esta línea de aquí la elimino. Ahí está. Y simulamos otra vez. Entonces, paro de emergencia. A ver, una lata vacía. La lata vacía. Se activan los 3. La lata se llenó. Se desactiva. Llega una nueva lata vacía. Nuevamente se activa. Paro de emergencia. Se desactiva todo. ¿Sí? Entonces, con esta sola línea de programación también podemos resolver ese problema. ¿Sí? Solamente que aquí yo ya lo simplifiqué. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe, así ya está más claro, está más entendible, sí ya. ¿Sí? Entonces, así es la parte de programación. Y voy a detener aquí el simulador también. Bien. Por ejemplo, si queremos hacer una OR aquí,
Entonces, si queremos poner aquí otro interruptor que sea una OR, pues seleccionamos modo derivación, seleccionamos el interruptor y lo colocamos aquí. De esta manera podemos hacer una OR. De tal forma que esta bobina va a ser activada por este o por este. Cualquiera de estos dos van a activar a esta OR. ¿Sí? Entonces, básicamente con esto ahorita que ya acabo de explicar, ya tienen para hacer la práctica 1. Ya es ustedes usen su imaginación, su análisis para desarrollar ese problema. ¿Sí? Y si delimitan bien el problema, lo van a solucionar muy fácilmente, porque la práctica 1 se realiza creo que en 2 renglones. 2 renglones de programación pueden solucionar la práctica 1. O no me acuerdo si hasta en 1 se puede solucionar. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Están trabajando aquí en mi casa y pues escucho mucho ruido de fondo. ¿No tienen preguntas entonces? Profe, igual va a subir este video, ¿verdad? Sí, lo voy a subir, yo creo que un rato más. Bueno, pues si no tienen preguntas voy a detener la grabación para que ya no se esté grabando, sobre todo el ruido de fondo.